Hi everyone, my name's Rob Mackay. I'm a senior lecturer in music at Newcastle University. It's great to be joining you virtually in Cannes. Today we're going to be performing our audiovisual telematic performance, networking the flight of the Monarchs, which is inspired by the incredible 3,000-mile migration of monarch butterflies between Canada and Mexico every year. I'm joined by three colleagues. On the left we have David Blink, who's in California. He's playing handpan, trumpet and percussion. Then next to him is Teresa Rodriguez, who's in Canada and is live streaming a video mix from video recordings we made in the monarch butterfly reserves between Canada and Mexico, and she's transmitting them through the web software Estuary, which is developed at McMaster University. It's used a lot for live coding, but in this case for the video mixing. And then finally, to the right of the screen is Rolando Rodriguez, who is reciting his own poetry in Spanish from Mexico. We are also live streaming soundscapes from monarch butterfly reserves across the migration routes. In 2018 and 19, we went out to various reserves and installed stream boxes in those reserves. It's a Raspberry Pi computer inside a weatherproof container linked to a 3G network with a couple of microphones, and those broadcast the sounds to the Locus Sonus sound map, and we're actually using the Locus Sonus sound map to transmit all of the sound for this performance, and then I'm routing it all through Ableton Live, and now we're outputting our audio and video to OBS. So Locus Sonus is a project that's been running since 2006, based at the art school in Aix-en-Provence, and also in collaboration with the University of Marseille, so not very far away from you in the conference. So you can Google Locus Sonus Sound Map and you can see all the streams on there. You can even turn your mobile phone into a live streaming device if you want to. So I just wanted to give you a little bit of background to the piece before we begin, and there might be some time for Q&A afterwards. But without any further ado, we will perform for you.
que te has separado, nos han separado o te hemos separado. Me duele este paraíso donde no ocurre nada, que es la muerte mariposa, mientras marchas. Amanecí triste el día en que hacemos las cosas solo para recordarlas. Amanecí triste el instante aquel en que la nieve empezó a caer y mis alas reaccionaron a la marcha migrante de 2000 millas de vuelo que dejan generaciones y sobrepasan fronteras. Amanecí triste el día en que rompió el cielo y tajé con ala revoloteante su vacío que desaparece mientras dice no y no, y así me cansa. Amanecí hoy con una luz callada y clara, yéndose a alguna parte del suelo que la atrapa y la consume. Yo también la consumo. Por eso nazco aún en los días espesos de lluvia o en los días claros que olvidan y abandonan. Dejo el pueblo, lo olvido en su vida al día, en su qué más puedo hacer, en su espera que no es la mía. Yo me escapo, vuelo de regreso, dejo atrás 1.000.000 de generaciones, dejo la prórroga perpetua, dejo insaciable un lugar que me abraza, dejo a los turistas que callan y buscan. Yo muevo las alas, la revoloteo, me lanzo al cielo que es destino, me lanzo al aire abierto y limpio que es vacío. Recuerdo sí la menuda línea magnética, las encrucijadas, los remolinos de aire que se llevaron algunas de nosotras al otro lado del Atlántico, a las costas míticas de una tierra de pocas playas, a las costas de una isla que las vio errantes y geográficamente extrañas. Recuerdo al fin a una niña preguntándole a la más anciana de nosotras ¿cuándo llegaremos? Mientras las alas decían vuela, no pares, el cansancio dibuja fantasmas en las nubes y sobre los rascacielos ahora construidos en las coordenadas de nuestro camino. Recuerdo días fríos y lluviosos que nos hacían parar en la densidad de una colmena de árboles insípidos o días templados y amorosos en que dejábamos explotar los cascarones oruga y una nueva generación de anaranjado y negro continuaba el vuelo sin siquiera saber que había nacido. Recuerdo sin mi espíritu, trompa, mis patas, mi tórax, mi abdomen, mis alas, mis las, sin ojos, sin los ojos, sin llanto, sin ausencia, sin espanto, sin aflicción, sin pudor, sin embargo, sin la sombra de la resignación, mas con la tarea de volar complacidas, con la virtud de ir con el sexo en el abdomen, lleno de pequeños huevos creciendo en él, como si los niños también crecieran en él. Recuerdo sí, cómo volaron activas cruzando el horizonte de los cielos. Y recuerdo el día en que se desplomaron de cansancio en los patios abiertos de las casas. Regreso al lugar preciso y harta de lo que sé y soy. Regreso solo, apenas niña que llora. Regreso con un hálito de Dios que me empuja, que me exige a repetir incansablemente el viaje. Regreso desposada, dando vida, perdiendo la vida, aferrándome a la vida como una solitaria estrella que termina por explotar. Y moriré en lo real de un cielo que poco a poco pierde su nostalgia, mirando al mundo marchando hacia la nada. Y moriré sin alas cuando empieza a crecer el día. ¿Qué es la muerte, mariposa? ¿En qué somos distintos?